Buenos amigos, hoy les traigo un nuevo video para ustedes. Esta vez les traigo un módulo SCR para el control de motores AC. Puedes controlar un motor AC o digamos un foco o una carga en corriente alterna, ¿no?, con este módulo. Este módulo soporta 2000 watts de potencia, 10 amperios de corriente. Bueno, acá tengo este módulo recién compradito. Como pueden ver, es el mismo módulo, ¿no? Estas dos terminales vendría a ser su salida y estas dos de acá vendría a ser su entrada, ¿no? Por estas dos de acá le meteríamos la línea de 220, la que normalmente se usa en las casas. Y este de acá saldría, serían las dos líneas de salida, ¿no? Aquí en estos dos terminales conectaríamos un foco o un motor y podríamos controlar la intensidad o la velocidad de un motor, ¿no?, o la intensidad de un foco. Entonces este módulo es muy bueno, ya lo he probado. Como les digo, soporta 2000 watts de potencia, algo muy práctico, bien hecho. Entonces aquí les muestro una de las características. ¿No? Este vendría a ser el módulo SCR. Este vendría a ser sus características, ¿no? Como dice ahí, controla la velocidad de un motor en corriente alterna, alta eficiencia, y viene con una protección de la inversión de polaridad, ¿no? Este vendría a ser sus características principales. Trabaja con voltajes de corriente alterna a 220 voltios. Soporta un poder máximo de 2000 watts, corriente de 10 amperios, una regulación de voltaje en AC que viene a ser desde los 220 voltios hasta los 50 voltios, ¿no? Esto lo vamos a comprobar ahora en la práctica. Bueno, este vendría a ser sus medidas, su tamaño, el diámetro de la perilla del potenciómetro y bueno, sus características en todo esto, ¿no?, de este módulo, ¿no? Esta regulación de voltaje hace en 220 voltios y a 50. Esto lo vamos a probar ahora para que vean cómo se controla la velocidad de un motor AC o un foco incandescente, ¿no? Bueno, entonces vamos a probarlo. Bueno amigos, ya estamos acá. Ya he conectado un motor que funciona a 220 voltios. Este es un motor que saqué de una máquina de coser ya antigua. Como pueden ver, está muy bien todavía. Este es un motor que funciona a 220 voltios de corriente alterna, ¿no? Ya la tengo conectada a una toma de corriente y respectivamente la toma de corriente está conectada a la salida, ¿no?, a la salida del módulo SCR, ¿no? A la entrada de este módulo le he conectado un cable que va directamente a la toma de corriente, ¿no? Aquí es donde esto se debe de enchufar. Esta es la toma de 220 voltios de mi casa. Este cable está conectado, como les digo, a la entrada del módulo, que vendría a ser las dos primeras, los dos primeros terminales, ¿no? Que vendría a ser con este de acá, ¿no? Esta es una entrada. Ahí no sé si pueden apreciar muy bien. Estos dos vienen a ser la entrada y los otros dos vienen a ser la salida, ¿no? Estos dos vienen a ser la salida. Entonces ya tengo conectada
al motor. Entonces voy a conectar el módulo a la toma de corriente para que ustedes vean cómo funciona el motor, ¿no? Ahí lo voy a conectar. Ahí se prende el motor, ¿no? Ahí se prende y como pueden apreciar está a una velocidad ni tan rápido ni tan lento, ¿verdad? A una velocidad media más o menos. Entonces si yo giro la perilla aquí, si ustedes pueden ver, la velocidad del motor va disminuyendo, ¿no? Y si yo subo la perilla un poquito, la velocidad del motor aumenta, ¿no? Si yo sigo girando, aumenta mucho más, ¿no? Si lo disminuyo al máximo, hasta el motor se puede ir apagando, ¿no? ¿Ves? Ahí se detuvo el motor, ¿no? Ahí se detuvo el motor, ¿verdad? Entonces, de esta forma podemos controlar la velocidad de un motor AC en 220 voltios, ¿no? Con este pequeño módulo muy práctico. Aquí lo aumento, ahí está prácticamente quieto el motor. Si giramos la perilla, ahí aumenta, ¿verdad? Ahí se detuvo, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es conectar el foco incandescente, para que ustedes vean que también funciona con un foco, a la toma de corriente, ¿no? A la salida del módulo, y vamos a probar el voltaje. Vamos a probar el voltaje que decía las características, que este módulo regula entre 220 voltios a 50, ¿verdad? Entonces eso lo voy a probar con el foco incandescente, porque como estoy grabando con una mano, no me sería tan fácil poner el multímetro y a la vez regular el módulo, ¿no? Entonces quito esto. Quitamos esto de acá y voy a conectar el foco a la toma de corriente, ¿no? No sé qué pasa, es un poquito difícil hacerlo con una mano. Entonces, ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es conectar el módulo a la toma de corriente para de igual manera controlar la intensidad del foco, ¿no? Voy a conectarlo y ahí estaría el foco, ¿no? Entonces, si giramos la perilla, como ustedes pueden ver, el foco disminuye, ¿no? Eso es todo lo que puede disminuir. Y si la aumentamos, la intensidad del foco aumenta a su máximo, ¿no? Y bueno, para el otro lado simplemente disminuye, ¿no? Disminuye la intensidad del foco, ¿no? Entonces, como pueden ver, este módulo es muy práctico para este tipo de control. Ahora lo que voy a hacer es medir los voltajes para que ustedes puedan ver si en verdad regula de 50 a 220 voltios, ¿no? Entonces ahí voy. Bueno, ya estamos acá otra vez, estamos probando el módulo SCR, que vendría a ser un módulo para poder controlar los motores en corriente alterna, ¿no? Como les mostré anteriormente, este módulo puede regular entre 220 voltios
a 50 voltios, ¿no? Sería su rango de voltaje que puede regular, ¿no? Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Vamos a medir la entrada del módulo y la salida, ¿no? A la entrada tenemos unos 220 voltios, que viene a ser la entrada de corriente de corriente alterna, ¿no?, de mi casa. Como pueden ver en el multímetro, marca 226, 229, ¿no? Vendría a ser la entrada. Ahora vamos a medir la salida, ¿no? A la salida, como pueden ver, tiene la misma tensión, ¿no?, que vendría a ser 220 voltios prácticamente, ¿no? Ahora vamos a girar la perilla para ver hasta qué rango de voltaje regula, ¿no? Ahí, como pueden ver, ha bajado a 195 más o menos. Seguimos girando la perilla, 176 más o menos, 150 voltios. Y si se pueden dar cuenta, la intensidad del foco también está bajando, ¿no? Ahí tenemos 115, 80, 70, 60. Y ahí tenemos, ese es el máximo, el giro de la perilla, ¿no? Eso es todo lo que se puede girar, ¿no?, al mínimo. Entonces podemos ver que en realidad está controlando entre 50 a 220 voltios, ¿no?, como dice su dato, ¿no?, su hoja de datos. Una vez más, ahí tenemos 50 voltios, que vendría a ser el mínimo. Y si giramos la perilla, su máximo sería hasta 224 voltios, ¿no? Bueno, 220, que vendría a ser en la toma de corriente, ¿no? Y como ustedes pueden ver, la intensidad del foco también disminuye y aumenta, ¿no? Entonces, así verificamos que los datos de este módulo son correctos, ¿no? Regula entre 50 a 220 voltios, ¿no? Ahora, ustedes preguntarán, ¿no?, ¿y no se puede disminuir este voltaje a cero? Sí se puede, ¿no? Este módulo, en la parte de acá, tiene un trimmer, que vendría a ser otro potenciómetro, ¿no? Si giramos la perilla, podríamos regular la tensión hasta cero, ¿no?, hasta el mínimo, dependiendo a qué sentido giremos la perilla. Podemos aumentar el rango o disminuir el rango de voltaje de este sensor, ¿no?, de este módulo, perdón. Entonces, y eso es lo que vamos a probar ahora, ¿no? Como pueden ver, ahí tiene prácticamente 50 voltios y ya no baja más, ¿no? He girado la perilla al mínimo y solamente llega hasta 50 voltios. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Aumentamos un poco la intensidad y con un destornillador voy a girar el trimmer, tal modo que el voltaje tendría que disminuir, ¿no? Entonces, ahí giro la perilla y volvemos a probar, ¿no?, a ver hasta cuánto llega, ¿no? Giro otra vez para ver hasta cuánto es el mínimo de voltaje. Bueno, ahí vemos que ha aumentado, ¿no? Entonces el giro del trimmer sería para el sentido contrario, ¿no? Entonces de esa forma estamos testeando este módulo, ¿no? Otra vez voy a girar la perilla del trimmer, la voy a girar bastante. Y otra vez probamos, ¿no?, para ver qué es lo que pasa.
giro la perilla y como podemos observar, el foco ha disminuido y el voltaje que marca el multímetro también ha disminuido, ¿no? Ahora marca hasta 30 voltios, ¿no? Entonces seguimos girando la perilla del trimmer para ver hasta qué voltaje ha bajado. Vemos que ha bajado hasta 10 voltios en corriente alterna, ¿no? Pero queremos que llegue a 0, ¿verdad? Entonces otra vez aumentamos un poco la intensidad y volvemos y seguimos girando el trimmer, ¿no? Esto lo hago para regular el voltaje de salida, ¿no? Bueno, giramos el trimmer y volvemos a probar, ¿no? Hasta qué voltaje ahora llega, ¿no? Bueno, como pueden observar, ahora el voltaje de salida es 0, ¿no? Y la intensidad de luz del foco ha disminuido. Prácticamente el foco ahí está apagado, ¿no? La perilla ya la hemos girado al mínimo y el foco se ha apagado totalmente y tenemos un voltaje de 0 voltios a la salida, ¿no? Un voltaje de 0 voltios, ¿no? Ahora, como les digo, ¿no? Este pequeño trimmer que está acá sirve para controlar el rango de voltaje, ¿no? Digamos, si nosotros queremos que el rango de voltaje esté entre 50 a 220 voltios, o tal vez de 30 a 220 voltios, o tal vez de 60 a 220 voltios, ¿no? Entonces esa perilla nos permite controlar esos rangos, ¿no? Dependiendo de la situación en que nos encontremos. Bueno, otra vez lo volvemos a probar. Ponemos el multímetro, vemos que está marcando 0, aumentamos un poco la intensidad, giramos la perilla, pero ahora en el sentido contrario, porque ahora queremos regular, digamos, de 30 a 220 voltios, ¿verdad? Entonces ahí lo probamos, ahí marca 220 y giramos. Bueno, sigue llegando a 0, ¿no? Entonces es al sentido contrario, o simplemente falta girar más vueltas, ¿no? Ahí que giramos muchas vueltas. Bueno, esta es la forma de regular el rango de voltaje, ¿no? Ahí vemos, y ya ha girado toda la perilla y ahora vemos que está entre 47 y subimos todo a 220 voltios, ¿no? Pero habíamos dicho que nosotros queremos entre 30 a 220 voltios, ¿no? Entonces deberíamos de girar la perilla en sentido contrario para que esto disminuya, ¿verdad? Ya vemos, y ahora bajamos. Ahora está en 35 voltios, entonces quiere disminuir un poco más. Volvemos a girar. Ahí tiene 26 voltios el mínimo, ¿no? Entonces volvemos a girar unas cuantas vueltas. Bueno, lo único que hay que tener paciencia para poderlo regular, ¿no? Ya ahí está, ¿no? Ya lo hemos regulado entre 30 a 220 voltios y la intensidad del foco está prendida, ¿no? Este es el mínimo que gira la perilla, ya no gira más, y obtuvimos lo que deseábamos, ¿no? Un rango de tensión entre 30
a 220 voltios. Bueno, eso sería todo por ahora. La página en donde compré este módulo se las voy a dejar en la descripción del video para que, si ustedes desean, la pueden comprar. Bueno, cualquier pregunta o duda, alguna consulta que tengan sobre este módulo, me la dejan en la descripción del video y yo se lo responderé, ¿no?, lo más pronto posible. No olviden en suscribirse y darle la manito arriba, eso me ayudaría mucho. Y bueno, gracias por ver este video, ¿no?